juntos el escándalo de la bondad de Dios. ¿Sí? Por eso cantábamos ahorita sobre la bondad de Dios. También, que sabemos que todo es por su gran amor, por su bondad, por su gracia, por su misericordia. Ahora, interesante, antes de entrar a ver, porque vamos a ver que en este capítulo el Señor habla en una parábola, pero antes de entrar en la parábola creo que es clave entender dónde estamos dentro de la narrativa bíblica. Como hemos hablado siempre aquí en Semilla, contexto, ¿cierto? Y el contexto inmediato es el capítulo 19, ¿sí? Y venimos de uno de los encuentros más impactantes, interesantes del Señor Jesús. El encuentro del Señor Jesús con el joven rico. ¿Recuerdan? Un hombre moralmente correcto, religioso, disciplinado, obediente, influyente, dice. Se acerca con una pregunta correcta al Señor Jesús y dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Recordamos lo que el Señor le contesta, que guarde los mandamientos. Él dice que todo lo ha guardado y después lo confronta, ¿cierto? Y le dice: vende lo que tienes. Recuerdan que le dice, le llama bueno al Señor. Hablábamos de todo eso hace 15 días, ¿sí? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Y bueno, entendíamos que Jesús no está cuestionando su divinidad, sino que por el contrario está hurgando en el corazón de este joven rico. Interesante. Y el Señor lo confronta y le dice: vende lo que tienes y sígueme. Interesante, porque reflexionábamos también que normalmente siempre nos enfocamos y vemos este pasaje como lo que Jesús le está pidiendo a este joven rico, ¿cierto? Jesús le está pidiendo que vaya y venda todo, ¿sí? Y dejamos de ver lo que Jesús también le está ofreciendo. Le está diciendo: sígueme. No solamente es tome, vaya y venda todo y listo, y quedamos así, délo a los pobres y ya, se acabó. No, le está diciendo: ven y sígueme. Y sabemos que el más alto honor que puede tener el ser humano es caminar con Jesús, estar con Él y servirle, ¿cierto? Reflexionábamos un poco sobre eso y fue muy lindo, muy interesante. También veíamos que el texto dice que este joven rico se fue triste, ¿sí? Y es tremendo porque dice: se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es tremendo que alguien que tenga todo se sienta triste, ¿sí? Y cómo esto es tan opuesto a como nosotros a veces pensamos y creemos que nuestra felicidad está en tener, ¿cierto? En tener muchas cosas, y vemos que no. Esta persona dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, miren, aquí hay aquí es donde quiero ya hacer como una pequeña esta transición hacia el texto del día de hoy. Aquí ocurre algo clave. El joven rico tenía mucho, pero no pudo seguir a Jesús. Los discípulos, por el contrario, ¿sí?, dejaron todo, ¿cierto?, y le siguieron, ¿cierto? Ahora, recordemos también que Jesús dice: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hablamos del tema del camello y de la aguja. Todo eso está, del ojo de la aguja, todo eso está en nuestro canal de YouTube, así que usted puede ir ahí y complementar un poco de lo que estamos hablando el día de hoy. Ahora, Jesús les dice esto: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Los discípulos quedan muy impactados. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y Jesús responde que para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y aquí Jesús establece algo fundamental para nosotros, para nuestra fe. La salvación no es por capacidad humana, sino que es por intervención divina, ¿cierto? Interesante. Luego de esto entra en escena nuevamente alguien muy famoso, que Mateo se encargó de dejarlo ahí escrito, expuesto todo el tiempo. Díganme quién entra en escena, por favor. Pedro, ¿cierto? Pedro. En ese momento Pedro toma la palabra y dice: he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? Y hablábamos eso, en la costa diríamos: ay, ¿y yo qué? ¿Cierto? Tremendo. Jesús responde diciendo que sí, hay una recompensa, ¿cierto? Y habla de vida eterna, habla de que en esta tierra también, habla de tronos, habla de muchas cosas el Señor, ¿sí? Pero miren, reflexionábamos y observando concluíamos que lo que el Señor prometía en esta tierra, porque le dice que al 100 por 1, ¿cierto?, no tenía que ver con plata, ¿sí? Porque muchos usan este verso fuera de contexto y dicen: ven y traes y Dios te va a multiplicar al 100 por 1, ¿cierto? Y eso no tiene que ver con plata para nada. Tenía que ver más con una familia, con un propósito en esta tierra. Y obviamente
vida eterna. Eso es interesante. Propósito, ¿vale? Y qué tremendo, porque lo mirábamos también el pasaje paralelo en Marcos, y Marcos habla también de que esto, que no hay ninguno que haya dejado padre, madre, que reciba 100 veces más con persecuciones, dice Marcos. Eso es muy, muy, muy tremendo, muy interesante. Pedro está procesando todo lo que acaba de ver, ¿cierto? Este joven no pudo dejarlo todo, nosotros sí lo hicimos. Entonces hace una pregunta muy humana, muy de nosotros. Yo creo que ahí estamos nosotros pintados, ahí estoy yo pintado. ¿Qué ganamos nosotros? Esa es la pregunta de Pedro. Y aquí está el punto clave. Miren, el corazón del hombre. Pedro no está desafiando a Jesús como tal, pero sí está revelando algo en su corazón, una mentalidad de mérito. Y ya me voy a explicar. Nosotros hicimos, entonces, ¿qué recibimos? Tiene sentido para nosotros, ¿cierto? Mucho sentido. Es una lógica de sacrificio, recompensa y derecho. O sea, yo tengo el derecho a una recompensa porque hago un sacrificio, ¿vale? Ojo, porque Marcos nos muestra que incluso esa recompensa incluye dificultad, habla con persecuciones. Entonces Pedro ni siquiera está imaginando la recompensa como realmente es, ¿sí? Esto es muy interesante. Miren, la respuesta de Jesús es maravillosa, porque Él responde como en esos dos niveles, ¿no? Afirma que hay recompensa, que hay tronos, vida eterna, herencia. Dios no ignora el sacrificio. Es maravilloso nuestro Señor. Él no ignora el sacrificio, pero sí corrige la mentalidad. Muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Con eso concluíamos nuestro estudio hace 15 días, que de hecho no ahondamos mucho ahí, porque dijimos, este verso 30 del capítulo 19 es súper introductorio a lo que nos va a hablar el Señor en el capítulo 20. Tremendo. Esto rompe, este verso, muchos primeros serán postreros y postreros primeros, rompe completamente la lógica de Pedro. Jesús está diciendo, Pedro, tú estás pensando en términos equivocados. En el reino las cosas no funcionan así. ¿Les parece si ahora sí leemos el capítulo, el pasaje del día de hoy, oramos y vamos ya de lleno al pasaje del día de hoy? Contexto, estamos claros, ¿cierto? Quedamos ahí en esa pregunta de Pedro, en una mentalidad de mérito. Yo hago, tú me das, ¿cierto? Si yo sí hago un sacrificio, entonces yo qué recibo, ¿cierto? Vamos al texto, capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer los 16 versículos juntos, oramos y vamos y observamos juntos también el texto del día de hoy. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, miren que esta pregunta es brutal: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Verso 7, le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Verso 15, brutal y maravilloso: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?
verso 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir las Escrituras el día de hoy. Permítenos ahora, Señor, ver en ella las maravillas de tu ley, contemplando tu gloria, Señor, como en un espejo. Sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Entonces Jesús habla en una parábola, ¿cierto? Hace algo maravilloso. No responde con una teoría, responde con una historia, porque el reino de los cielos es semejante a. Esto es una respuesta directa a la pregunta de Pedro, ¿sí? La pregunta de Pedro: ¿y nosotros qué tendremos? Eso es maravilloso. Yo nunca lo había visto de esta forma. Miren cómo es importante la narrativa bíblica y el contexto. Es brutal. O sea, el Señor no está hablando de algo aislado. Es una respuesta directa a la pregunta de Pedro. El corazón humano quiere convertir la relación con Dios en un contrato, ¿sí? Por eso Jesús está a punto de mostrar que el reino de Dios se basa en su amor, en su bondad, en lo que Él hace, en su gracia. Y eso en muchas ocasiones puede resultar confuso, y hasta escandaloso para el ser humano. Ahora, Jesús enseña por parábolas. Y bueno, alguna vez hablamos de esto, de las parábolas, que eran estas historias cotidianas que para ellos era algo muy, muy normal entender de qué estaba hablando el Señor. Si es como, decía alguien, que como para nosotros hoy es como un meme, decía alguien. Uno ve un meme y uno lo entiende. Y yo decía, ¿qué comparación? Pues sí, para que nos quede claro, pues sí, tiene que ver, guardando las proporciones, sí, pero qué comparación tan tremenda. Yo decía, eso es como comparar Mozart con Bad Bunny, una cosa así, sí, tremenda, pero para que quede claro, pues sí, más o menos, tiene que ver con eso, porque el reino de los cielos es semejante a, dice el Señor, ¿cierto? Jesús nos está enseñando de economía laboral, está explicando, ojo, cómo funciona el reino de Dios. Wow. El reino no opera por mérito, sino por gracia soberana. Y ya vamos a explicar eso un poco. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 11, verso 35. Romanos capítulo 11, verso 35. Romanos es tremendo, Dios mío. Leamos desde el verso 32, por favor. Dice así, Romanos capítulo 11, desde el verso 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Wow. ¿O quién fue su consejero? Verso 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En muchas ocasiones entendemos esto mal y dice, porque por mí, para mí, porque de mí son todas las cosas, ¿sí? Como dice Proverbios 11:35, ¿sí? Romanos 11:35. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dios no es deudor de nadie. Nadie puede poner a Dios en obligación. Él es Dios. Porque es que hoy nos enseñan eso al revés, como dicen, al revés, ¿sí? Es tremendo. Entonces nos dicen que nosotros sí tenemos formas de convencer a Dios. O nos encanta, ¿no?, al ser humano. Y seguramente usted lo ha escuchado mucho, de este pacta con Dios. Entonces tú haces algo y Dios está obligado a darte algo. Ojo con eso, ¿sí? Y si vemos en la Biblia todo este tema de pactos, en la Biblia siempre ha sido Dios el que ha tomado la iniciativa de establecer un pacto con el ser humano. Y más ahora en este pacto maravilloso en que nos dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Entonces, ojo con eso que a veces que es muy famoso y anda y ronda mucho por las redes, por todo eso que tú traes, y entonces Dios te va a dar más, ¿sí? Como si Él estuviera en obligación. Miren, ¿quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Brutal. Volvemos a nuestro pasaje base en Mateo, y vamos a ver un poquito de los personajes de los que está hablando el Señor en esta parábola, ¿cierto? Habla de un padre de familia, que es el dueño, ¿sí? Dueño de la viña, que me encanta ese verso 15 cuando dice: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Brutal, es dueño, ¿cierto? Representa ese padre de familia a Dios, soberano, justo, libre, creador, digno, y aquí podemos quedarnos, ¿cierto? Ojo, los obreros de la primera hora, sí, que son los que se quejan. Eso es interesante, trabajan desde temprano. Muchos coinciden que representan a quienes creen tener derechos adquiridos, ¿sí? Derechos adquiridos, de estos que pueden decirle a Dios: tú estás en obligación de darme, ¿sí? Mientras que los obreros de la última hora, que no fueron contratados antes, representan a los improbables, a los indignos, a los últimos. Si ven que es interesante cuando el padre de familia le dice: ¿ustedes qué hacen aquí? Y dice: es que nadie nos ha contratado, nadie nos ha... Por eso representan a los últimos, a los indignos, ¿sí? Y interesante, miren, Lucas amplía también el panorama cuando habla de algo de esto. Habla de que hay postreros que serán primeros. No solo es una parábola, es una realidad del reino. Dios incluye a los que nadie esperaba. Y es tremendo porque hoy todos estamos aquí bonitos, gloria a Dios, Dios es bueno, y eso es maravilloso. Pero en algún momento nosotros fuimos esos también. En algún momento estuvimos ahí también, ¿cierto? Fuimos esos últimos también. Yo en muchas ocasiones fui desechado, fui apartado. Él no, ¿sí? Es maravilloso porque el Señor sí nos llama, y por esa maravillosa gracia de Él estamos hoy aquí. Ahora hablemos un poquito, todo esto para tener contexto de esto de las horas, ¿no? La hora primera, la tercera. La hora primera, si lo ponemos en nuestro contexto: 6 de la mañana, hora tercera, 9 a.m., hora sexta, a las 12 del mediodía, hora novena, 3 p.m., hora 11, undécima, 5 p.m. Ahora, una jornada laboral para nosotros está más o menos que 6 de la mañana, 6 p.m., una cosa así. Y un denario, de lo que están hablando aquí del pago, es el salario justo por un día completo, ¿vale? Ahora, si la jornada laboral va de 6 a 6 y los que fueron contratados a la hora undécima es a las 5 p.m., o sea, solo trabajaron una horita, ¿sí? Reciben lo mismo que los que trabajaron completo. Y aquí comienza el escándalo, aquí comienza la cosa, el problema que tenemos a veces con la gracia de Dios, cuando ya no es solo para nosotros, sino para alguien más. Acompáñenme una vez más, por favor, a Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Creo que es el último salto que vamos a hacer. Efesios capítulo 2, 8 y 9. Yo estoy seguro que usted lo conoce, usted lo ha leído varias veces. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es exactamente lo que la parábola nos está ilustrando. Miren, la parábola de la viña no gira en torno a cuánto trabajó cada jornalero, ni a qué hora entró en labor, sino al misterio, ojo, el misterio de la gracia del dueño, que sale una y otra vez a invitar. Wow. El escándalo no es la paga, sino la generosidad. Wow. Todos reciben lo mismo, porque la recompensa no se mide por mérito humano, sino por la bondad del que llama. Así, el centro no está en el rendimiento ni en la comparación con otros, sino en responder, ojo, lo que podemos hacer, responder a la invitación. Aceptar ir a la viña es reconocer que todo es don, que pertenece al reino. Wow, que pertenecer al reino ya es gracia, y que el verdadero gozo no está
en lo que hacemos para Dios. Escúcheme esto, por favor. El verdadero gozo no está en lo que hacemos para Dios, sino en haber sido buscados y acogidos por Él. Maravilloso. Algo que me encanta, que dice Carlos, el hermano Carlos, le escuchaba cuando uno suele hablar de cuando no conocíamos de Dios. Me encanta cómo lo dices, cuando Dios no nos conocía, cuando no éramos conocidos por Dios. Es brutal, porque pone la perspectiva correcta. O sea, es que todo viene de Él, es Él. Es maravilloso. Eso me ha parecido brutal, hermoso. Entonces, el verdadero gozo no está en lo que hacemos para Dios, sino en haber sido buscados y acogidos por Él. Wow, eso nos quita un peso brutal de encima. Es Él. Wow. Ahora, y aquí lo hemos hablado también, ahora aquí no estoy diciendo que nosotros podemos hacer lo que queramos y vivir como queramos, no se trata de eso. Nosotros debemos vivir, y ahorita lo vamos a ver, como a través de nuestra vida, dando testimonio de que Él está en nosotros y de que Él vive en nosotros. Ahora, interesante hasta ahí, ¿cierto? Tenemos toda la parábola ya como en contexto, está clara la parábola, interesante. Volvamos una vez a nuestro texto base del día de hoy, de Mateo, verso 10. Dice: al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Hasta ahí, cualquiera que lo lea en una lectura superficial, muy superficial, dice: oye, sí, ¿no? Es injusto. Y ya vamos a ver el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Brutal. Bueno, vamos acá. Tremendo. Tienes tu envidia porque yo soy bueno. Envidia, esta palabra, oftalmos, ¿a qué le suena? Oftalmos, ojos, ¿cierto? Oftalmología. Miren, literal, quiere decir ojo malo. Significa mirar con resentimiento, dolerse por el bien de otro. No es solo celos, es rechazo a la gracia dada a otros. ¡Wow! Brutal. Aquí viene, esto es brutal. Los primeros no fueron tratados injustamente. Recibieron lo justo, lo acordado. El problema no es la justicia. El problema es que Dios fue bueno con otros. ¡Wow! Esto mismo, miren, aparece en otra parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. ¿Recuerdan? El hijo pródigo, el hermano mayor que se incomoda un poco, se enoja. ¿Sí? El hijo mayor se enoja, no puede aceptar la gracia hacia su hermano, le cuesta. ¿Sí? Es el mismo corazón, en muchas ocasiones religioso, comparativo, incapaz de celebrar la gracia. ¡Wow! Miren, esto es interesante. Craig Keener: la queja no surge de injusticia, sino de una comparación social que revela un corazón que no entiende la gracia. ¡Wow! La queja no surge de injusticia. O sea, el problema no fue si fue justo o injusto, sino de una comparación social que revela un corazón que no entiende la gracia. Cuando comparamos, dejamos de celebrar la gracia del Señor. Y John MacArthur enfatiza en esto. La parábola confronta la idea de que el servicio a Dios genera mérito acumulable. Ojo, en realidad toda recompensa es gracia, es su amor, es su bondad, es su misericordia para nosotros. Ahora, recordamos de dónde viene esto, de la pregunta de Pedro, ¿cierto? De Pedro: no hay antigüedad en el reino para que Dios esté obligado a hacer algo por ti o por mí. Él es soberano, Él es Dios. Y de esto hemos hablado acá también, de esta fe de hoy en día, ¿no? Y lo que decíamos hace un ratico, de que yo le doy a Dios algo para recibir algo de Él. ¡Wow! Qué tremendo eso. Y muchos disfrazan eso de fe, ¿no? Usted le dio, Él le va a dar, tenga fe, ¿sí? Pero creemos en una fe más profunda, una fe que es que si Dios no me da, Él es Dios,
Él es mi Señor, Él es soberano. Esa es la fe de la que me habla la palabra de Dios. No es de que podemos nosotros traerle algo a Él para que Él me dé algo. ¿Qué le podemos dar a Dios? Lo mejor de nosotros, dice su palabra, que es trapo de inmundicia. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Ahora, el problema es el corazón. Miren, en muchas ocasiones este Pedro, el religioso, sirve, hace, esperando reconocimiento, ¿no? Compara su sacrificio, es que yo hice, él no, ¿sí? Cree que merece más. Ese es el espíritu de Pedro en el capítulo 19, el verso 27, cuando hace esta pregunta de que, ¡ey! ¿Y yo qué? ¡Wow! Tremendo. Miren, Lucas capítulo 17, verso 10 dice: cuando hayas hecho todo, decid, siervos inútiles somos. Aun cuando hacemos todo, seguimos en deuda. No podemos pagar, es invaluable. No podemos pagar. Aun cuando hacemos todo, seguimos en deuda con la gracia. ¡Wow! Hermoso. Recordamos el verso 15 que me impactó muchísimo, me encantó. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Aquí hay dos cosas maravillosas. Miren, a veces muchas personas se sienten incómodas, ofendidas ante la respuesta del dueño aquí de la viña, ¿no? No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Nos cuesta aceptar a un Dios que no se ajusta a nuestros cálculos de justicia, porque en el fondo queremos medir la gracia con méritos y comparaciones humanas. Sin embargo, esa pregunta, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¡Wow! Revela su soberanía. Él es el Señor, no nosotros. Y su bondad no está obligada por nuestras expectativas. Dios da conforme a su voluntad, y su voluntad es siempre buena para ti, para mí, aunque desarme nuestro sentido humano de equidad. ¡Wow! La verdadera libertad del corazón llega cuando dejamos de contender con su derecho a ser Dios y descansamos en que todo lo que Él hace, incluso cuando no lo entendemos, brota de una gracia más grande que nuestras cuentas. Permítame repetir esto, por favor. La verdadera libertad del corazón llega cuando dejamos de contender con su derecho a ser Dios. Él es Dios. Y descansamos en que todo lo que Él hace, incluso cuando no lo entendemos, cuando nos duele, cuando aún eso brota de una gracia más grande que nuestras cuentas. Eso es fe. Esa es la fe de la que hablamos aquí en Semilla. Descansar en Él, aun cuando no lo entendemos. Wow, y el Señor le dice: o tienes envidia porque yo soy bueno. Interesante esta otra parte de este verso, me encantó. Esta palabra bueno la miramos hace 15 días. Moralmente perfecto, generoso por naturaleza. Tiene que ver una palabra que se atribuía con atribuciones divinas, ¿sí? Es maravilloso, porque esta palabra la encontramos unos versos atrás, ¿sí? Yo quiero que usted recuerde conmigo cuando, lo dijimos ahorita al principio de la enseñanza, cuando este joven rico en el capítulo 19 se acerca a Jesús y le dice: nuestro bueno, ¿cierto? No hay bueno sino uno, Dios. Ahora Jesús está hablando de esta parábola y ahora Él actúa como ese Dios bueno. Jesús se está revelando implícitamente como Dios. Él es bueno. Maravilloso. Así entonces, wow. Miren cómo el reino destruye la lógica y el mérito humano. Tremendo. Solo hay uno bueno, Dios. Comenzábamos esto con el verso 30 del capítulo 19. Así los primeros serán postreros. Wow, no solo es un cambio de posiciones, es una inversión de valores. Maravilloso. Recuerdan, miren, Marcos capítulo 10, verso 43. El que quiera hacerse grande será vuestro servidor. En el reino la grandeza no es mérito, es gracia de Dios y el servicio de nosotros, ¿sí? Servimos porque Él nos llamó, ¿vale? Pero todo está en Él, en su gracia, en su bondad y en su amor. A veces creemos que hemos hecho mucho. Nos quejamos, ¿no? Pero porque a nosotros nos pasan cosas malas, ¿no?
uno de una vez se queda, pero es que este man yo veo que hace y deshace, hermano. Como el que vea en su carrito, ¡prun! Y se le varó y el otro pasa en un Mercedes y lo salpica y dice, y este, hasta pecar irá allá, ¿sí? ¿Cierto? A veces creemos que hemos hecho mucho, nos quejamos porque a nosotros. Pedro dijo, de hecho, nosotros lo hemos dejado todo. Pero la verdad es que solo hay uno que ha dejado todo realmente, ¿sí? Dejó su gloria, se hizo siervo, dejó su trono, dejó fue de la forma más humillante, fue a la cruz, llevó en sus hombros el instrumento de su propia ejecución y con eso nos dio vida a nosotros. No podemos darle nada a Dios que Él necesite. No negociamos con Dios. Todo es gracias a Él, a lo que Él ha hecho, a lo que Él hizo, a lo que Él hace, a lo que Él hará. Maravilloso. Acompáñame una vez más, por favor, a 2 Corintios, y ya con esto concluyo. 2 Corintios, capítulo 8, verso 9. No podemos darle nada a Dios que Él necesite. No negociamos con Dios. Todo es por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su gracia. 2 Corintios, capítulo 8, verso 9. Yo me emociono. Se vale, ¿no? Yo me emociono. Capítulo 8, verso 9. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor a ti, por amor a mí, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Wow, maravilloso. Siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre. Entonces Jesús no solamente está enseñando esta parábola que estábamos viendo, sino que Él la vivió. ¿Vale? Ahora, pregunta importante: ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo debemos responder? Con humildad, no con mérito, con gratitud y no con comparación. Esto es tan difícil a veces, ¿no? Uno no compararse, es tan complejo. En este mundo en el que estamos hoy, las redes, todo esto de ahí, todo el mundo es exitoso, feliz, ¿cierto? En las redes. Cuesta a veces mucho eso, no compararse. Y pero porque él sí tiene y yo no tengo, porque él todo es fácil para él y a mí me cuesta todo más. ¿Les ha pasado eso? A mí me ha pasado. En esto de la música, ¿no? A veces que es una industria tan tremenda, la música. Eso es un monstruo, esa industria, ¿sí? Y pues yo que soy músico, en mi Instagram, por ejemplo, me llegan muchas cosas de músicos. Y digo, wow, qué tipo tan talentoso, qué tremendo esto, qué tremendo. Sí, descansar en el Señor, que Él ha sido. Si yo me pongo a mirar eso, voy a ser infeliz toda la vida. Y lo tremendo es que mis ojos se van allá y acá tengo unos tesoros maravillosos. Sí, pero es que a veces nos cuesta eso. Sí, por esa comparación, entonces vamos a mirar siempre lo que no tenemos. Y cuando tenga eso, entonces voy a ser feliz. Y ya vimos al joven rico que tenía todo y se fue triste. ¡Wow! ¿Cómo respondemos ante esa gracia, ante ese amor, ante esa misericordia de nuestro Señor? Con humildad y no con mérito, con gratitud y no con comparación. La gratitud nos ayuda y nos enseña y nos lleva a enfocarnos en lo que sí tenemos, que es maravilloso. ¿Sí? ¡Wow! Y ojo, ¿cómo respondemos también? Con gozo por la gracia de Dios dada a otros también. A otros también. Brutal. Miren, cómo va uno aprendiendo y creciendo. La mamá de un amigo falleció hace unos días. Por ahí vimos, le debo la llamadita, no me acuerdo, mi amor. Y no sé, hoy pensando y acordándome
Fuimos amigos, tocamos juntos muchos años en una banda y todo esto que uno hace cuando está más joven. Sí, y me acuerdo de él, que tenía tiene un hermano menor, una hermana mayor y un hermano menor. Pero este hermano menor cayó en drogas, ¿sí? Y recuerdo que, claro, los papás súper preocupados, lo llevaron a un centro de rehabilitación, no recuerdo, invirtieron un montón de dinero, ¿sí? Invirtieron un montón de dinero. Y entonces ahí viene la inmadurez de uno. Toda esa plata, hermano. Y bueno, lo que sucedió es que después él salió y volvió y recayó, ¿sí? Entonces toda esa plata, decía, se perdió, cogerlo y botar a la basura, ¿sí? Y uno dice, nah, y este man que es juicioso, que es todo bien, no ha podido comprarse el instrumento que necesita para poder. Y yo digo, wow, Dios mío, ¿cómo podemos? Somos perversos, man. ¿Cierto? O sea, en ese momento uno de inmadurez, eso es inmadurez, uno lo ve, oye, sí, es que los padres están luchando por la vida de su hijo, man. Tú estás bien, dale gracias al Señor, man. Pero a veces somos así. Es increíble, pero somos así. Somos así, es perversidad, Dios mío, perdónanos. Es así, es tremendo. Miren, en el reino de Dios, wow, por su bondad y su misericordia no recibimos lo que merecemos. Recibimos lo que Él en su bondad decide darnos. Y ya sabemos que su voluntad es agradable, es buena, es perfecta. Por eso hoy, como sus hijos, como discípulos del Señor, nos abandonamos completamente en sus manos, ¿sí? Dejamos de confiar en nuestras fuerzas, dejamos de confiar. A veces ponemos nuestra confianza. Miren que Dios ha venido hablándonos mucho de eso. Nuestra seguridad, ¿dónde está nuestra seguridad? Está en un trabajo, está en la plata, está en una persona. ¿Dónde está nuestra seguridad? En Él, en Él. Busquémosle, oremos, confiemos en Él. A veces decirlo aquí es facilito, ¿no? Sí. Pero cuando tienes los piecitos metidos ahí en la lava, empezamos a saltar. Claro, ahí es difícil. O sea, aquí en la teoría y decirlo es fácil. Pero sí se puede. Sí se puede. Dios es bueno. Dios es fiel. Y seguramente todos acá, en medio de la dificultad, es un infierno, es complejo. Pero recordemos, ya seguramente antes hemos vivido cosas complejas, cosas difíciles, y aquí estamos. Y si estamos aquí es porque Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno. Podemos confiar una vez más en Él. Él es bueno, Él es fiel. Y Él nos va a llevar adelante. Y maravilloso, porque no solo a nosotros, sino también a los que nos rodean. Y qué lindo que podamos ver la gracia de Dios derramada sobre la vida de otras personas. Oremos.